relatos míticos que intentan relatar el origen y la evolución del universo. Muchos de estos relatos míticos han nacido en el seno de las más remotas civilizaciones. Cada una de ellas comprende diversos esquemas de creencias en las que se basan dichos relatos. Por lo general, la mayoría de cosmogonías aseveran que el generador del mundo y del universo ha estado a cargo de un ser o una entidad creadora, la cual pasa a ser considerado, por antonomasia, un dios. En torno a estos relatos místicos y a ese dios cosmogónico se han creado a lo largo de nuestra historia sendas filosóficas y religiosas que defienden distintas doctrinas y creencias. Para los gnósticos de la antigüedad griega, existía una entidad generadora de la materia y de los mundos, los cuales consideraban imperfectos y, a tal criatura, un ente avieso y ególatra. Esta entidad la llamaban Yaldabaoth, o el Demiurgo, una especie de artesano cósmico que robaba la energía creadora de una fuente primordial para impulsar la creación del universo. Sin embargo, era inconsciente de esto y se vanagloriaba de ser el único creador del mundo y del cosmos, sin serlo en realidad. En la religión judeocristiana también hay un Dios creador del mundo, del hombre y del universo. A este Dios la tradición le ha llamado Yahvé. También Jehová es el nombre recurrente para esta entidad, que para varios autores religiosos, a lo largo de la historia, debido al cruento comportamiento de Yahvé en el Antiguo Testamento, ha sido asimilado con el Demiurgo de los gnósticos, un demonio, un tirano cruel e iracundo, un ángel malvado, la fuente de toda maldad. Sin embargo, hay que hacer hincapié que muchos de los autores como Marción de Sinope, Apeles, el profeta Maní y muchos otros como los cátaros critican solo el concepto de Dios que se encuentra en la Biblia hebraica, el cual está en obstinada contraposición al Dios verdadero que observan en el Nuevo Testamento. Sin embargo, muchos autores condenan a la deidad entera del judaísmo, el cristianismo y el islam. Los autores afirman sus críticas al hacer referencia a ciertos pasajes en la escritura bíblica describiendo acciones de Dios, las cuales dicen son malvadas o diabólicas. Muchos de los autores han sido castigados severamente por sus escritos e incluso han sido asesinados. Cuando Sofía profirió aquel terrible grito al exterior del pleroma, sin participación de su eón gemelo y aislada del núcleo del principio primordial, se creó otro logos completamente inferior al que se había suscitado en el seno del pleroma. Al haberse prorrumpido este grito del espacio positivo de la materia,
Pero bajo estas deplorables condiciones de aislamiento, el logos resultante se convirtió en un esperpento, en una monstruosidad, un aborto abyecto sin forma definida, con los elementos abigarrados del caos, ahora materializados en una inteligencia verdaderamente aislada y separada del principio originario, que no comprendía en absoluto su propia manifestación, y mucho menos la del pleroma, e incluso la del vacío en el que ahora habitaba. Sofía, avergonzada de su obra, escondió este adefesio bajo una nube gaseosa de la Virgen Galaxia y pidió clemencia al principio primordial para retornar al cauce del caos. Todos los demás eones intercedieron por ella, y el caos la reabsorbió y la integró a su sustancia. Aquel engendro amorfo se desarrolló en el exterior, en medio de la vacuidad, ignorante de su propio estado y del vacío que le rodeaba. No conocía cómo había llegado allí, ni tampoco quién o qué era su madre o su padre, aunque, como sabemos, adolecía de este último, puesto que fue concebido por medio del logos maldito de Sofía, la cual, en un momento de debilidad, creyó que podía emular el primer grito proferido. De todos los atributos virtuosos que pudo haber heredado de su madre Sofía, Yaldabaoth, el hijo del caos, solo recibió la fragilidad y el yerro que Sofía había cometido, lo que se reflejó en su talante, en el cual solo anida la soberbia, la altivez, el orgullo, la arrogancia y la prepotencia. Pues Yaldabaoth, al sentirse solo en medio de la vacuidad, asumió que se había autogenerado y que toda la vacuidad que le rodeaba era el oscuro lienzo donde debía obrar. No obstante, Yaldabaoth era ciego e ignorante, y no tenía ni idea de cómo o qué debía obrar en aquella estepa astral. Así que se dedicó a vagar sin rumbo y sin saber qué hacer por toda la extensión del vacío. Sin embargo, alguna vez, después de tanto surcar la vacuidad, encontró el rastro luminiscente de Sofía, una estela cósmica que se había producido justo por donde había sido reabsorbida antes de volver a la antimateria. Pues al ser ella un eón perteneciente al pleroma y al salir al exterior, al mundo de las manifestaciones, dejó una especie de registro akáshico en el que se hallaba el germen del pleroma. Este germen se inoculó en Yaldabaoth, y al residir un ente inmaterial en la materia, en vez de contraerse y replegarse a sí mismo, tenía la capacidad de producir y crear. Fue de este modo como Yaldabaoth pudo ver y conocer y proyectar la luz que ahora iluminaba el vacío. Con la chispa de la sabiduría que por azar se había transmitido al torpe Yaldabaoth, este pronto se dio cuenta que podía obrar y moldear la materia según su pensamiento. En realidad, si no hubiese sido por esa chispa, nada hubiera podido obrar, pues el contenido inmortal del pleroma estaba ahí, en esa sola chispa, y de ningún modo en su materialidad amorfa. Cuando Yaldabaoth se hizo consciente de este nuevo poder adquirido por mera casualidad, comenzó a ensayarlo, y viendo que podía reunir partículas y aglomerarlas formando una masa de materia, pensó que podía elaborar cualquier cosa con ella.
pero no habiendo nada en su pensamiento ni a su alrededor más que él mismo y la vacuidad, se decidió por ensayar en crear primero un cuerpo parecido a él. Y ya que su cabeza iluminaba con un destello intenso, que en realidad solo era la chispa absorbida de la estela dejada por Sofía, comenzó elaborando un cuerpo fulguroso de aquella masa matérica que podía aglomerar. En su intención estaba grabado la ansiedad de replicarse, quizá buscando un ente correspondiente o hasta muy probablemente una compañera, pues sabido es que, a pesar de que su procedencia no era pura, la chispa de Sofía que residía en él sí comprendía el estado dual de donde provenía. De este modo, el primer cuerpo celeste que creó en la vacuidad fue un sol incandescente, réplica de la luz, que él mismo emanaba de su madre Sofía. Luego, al observar que tuvo éxito creando este sol, por la intuición del concepto de dualidad que tenía, seguidamente ensayó realizar un cuerpo correspondiente al sol que había creado, y de este modo creó un cuerpo opuesto al fuego, y aglomeró menos materia y confeccionó así una luna que inmediatamente se puso en órbita al lado opuesto de su contrario. Este conjunto opuesto del sol de Yaldabaoth se llamó Asherah. De este modo, Yaldabaoth siguió ensayando el poder de creación que había descubierto y creó diversos planetas y otros cuerpos celestes más pequeños, pues, intentando aglomerar la energía proveniente de la chispa que había robado de su madre, muchas veces fracasaba y quedaban estos puntos fulgurosos y titilantes desperdigados en el hasta entonces oscuro lienzo del vacío. Estas pequeñas chispas pasaron a llamarse estrellas. Así, entre ensayo y error, Yaldabaoth creó tantos planetas y astros en el cielo que generó galaxias enteras y múltiples universos con características similares entre sí. Sin embargo, alguna vez se cuestionó cómo podía crear seres que pudieran moverse por sí solos, tal y como él mismo lo hacía, y no por las fuerzas que pululaban en el espacio, resultado de la misma energía creadora de la que él se servía. Este cuestionamiento rondaba en todo momento en su pensamiento, de manera que ensayaba sin cesar, acumulando energía y materia y proyectándola al mundo fenoménico de diversas formas. De estos experimentos, solo pudo crear cuerpos celestes que tenían movimientos por sí solos como los cometas, o así lo parecía, pues en realidad lo que sucedía es que salían expelidos del lugar donde él los había originado, debido a la acumulación exagerada de energía que cargaba al intentar hacer un ser animado. Pronto le llegó la frustración, y la desesperación se apoderó de él, y sin querer replicó el origen de sí mismo, ya que profirió un grito inmenso que resonó como un trueno o el rugido de un león, y este grito se hizo eco en todas las galaxias y mundos que había creado, y de su aliento surgieron nuevos elementos que tenían la capacidad de moverse por sí solos, y además estaban provistos de inteligencia. Sin embargo, carecían de cuerpo físico. Estas nuevas criaturas fueron llamadas elementales. Los primeros elementales no tenían forma ni materia. Sus características eran totalmente etéreas,
debido a que nacieron de un estruendo, de un grito sin sentido alguno. Eran hijos de la frustración de Yaldabaoth. Al darse cuenta el creador de estos seres etéreos, provistos con la capacidad de moverse por sí solos y con inteligencia propia, ensayó proferir un nuevo rugido, aunque esta vez un poco más articulado. De allí nacieron nuevos elementales, pero ya con cierta forma, aunque seguían carentes de materia. Inmediatamente, al observar el resultado, volvió a lanzar un rugido más articulado. El nombre que gritó fue la onomatopeya de su propio rugido, y que casualmente era similar al nombre de las ondas surgidas del pleroma. Así rugió. Fue de este modo como Yaldabaoth se dio cuenta que a través del verbo podía obrar, y que sólo necesitaba articular lo que la voluntad le pedía, para hacer una creación con movimiento propio y con cierta comprensión, aunque siempre atada a él. Desde ese entonces se consideró el hacedor, no sólo de los mundos, sino también de los seres que lo poblarían.